Mi novia quiso abrir la pareja. Yo conocí a una diosa. Ahora ella llora por volver. El polvo de madera de arce flotaba en el aire de la tarde, capturado por los rayos de sol que atravesaban los ventanales altos de mi taller, bailando como pequeñas partículas de oro en suspensión. Era una atmósfera que, durante años, había sido mi santuario, mi lugar de retiro espiritual donde el caos del mundo exterior no podía tocarme. Me llamo Matías, tengo 38 años y soy luthier. Mi vida, mi pasión y mi sustento consisten en tomar piezas de madera muerta, mudas y estáticas, y convertirlas en instrumentos capaces de llorar, reír y gritar. Es un trabajo de paciencia infinita, de silencios largos, de saber escuchar lo que la madera te pide antes de meter el formón o el cuchillo. Sin embargo, esa tarde de jueves, ni siquiera el olor reconfortante del barniz de goma laca ni la suavidad del ébano bajo mis dedos lograban calmar la tormenta eléctrica que se gestaba en mi estómago. Llevaba horas intentando ajustar el puente de un violín francés del siglo XIX, una tarea que normalmente me tomaría 40 minutos y que ahora me había consumido la tarde entera. Mis manos temblaban imperceptiblemente, no por falta de destreza, sino por el miedo. Un miedo frío, viscoso y paralizante que nada tenía que ver con mi oficio y todo que ver con la mujer que me esperaba en casa. Brenda y yo llevábamos 10 años juntos, 7 de casados. Una década. Se dice rápido, pero es un tercio de mi vida. Nuestra relación había entrado, hacía ya tiempo, en esa zona gris, pantanosa y monótona donde la pasión inicial se calcifica y se convierte en rutina logística. Yo asumía, en mi ignorancia de hombre tranquilo, que era el curso natural de las cosas, la erosión inevitable que sufren todas las estructuras con el tiempo, como el barniz que se cuartea. Brenda, sin embargo, tenía una interpretación radicalmente diferente de nuestro estancamiento. Hacía 6 meses que la notaba extraña, distante, como si viviera en una frecuencia diferente a la mía. Se pasaba las noches pegada a la pantalla de su teléfono móvil, sonriendo ante mensajes que yo no leía, borrando esa sonrisa con una rapidez sospechosa en cuanto yo entraba en la habitación. Había empezado a comprar ropa interior de encaje costosa que nunca usaba conmigo, a llegar tarde de su trabajo en la agencia de publicidad con excusas que sonaban huecas y repetitivas, y a mirarme con una mezcla de lástima y aburrimiento que me dolía más que un insulto directo. Esa noche, la tensión acumulada, esa presión barométrica que precede al huracán, finalmente estalló. No fue con un grito, ni con un plato roto contra la pared. Fue con una propuesta civilizada, moderna y venenosa. Estábamos cenando un risotto de hongos que yo había preparado con esmero, intentando recuperar algo de nuestra antigua complicidad doméstica. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único sonido en el comedor, una banda sonora triste para una pareja que ya no tenía nada que decirse. Brenda dejó el tenedor, se limpió la boca con la servilleta de tela con un movimiento delicado y me miró a los ojos. Sus ojos verdes, esos que alguna vez me miraron con adoración, ahora parecían 2 piedras de jade frías y calculadoras. Matías, tenemos que hablar de nosotros, dijo ella, con un tono de voz que claramente había ensayado frente al espejo, suave pero inflexible, el tono que usaba para vender campañas a clientes difíciles. Siento que nos estamos asfixiando. Nos queremos, claro que nos queremos, eres mi compañero, pero la monogamia es un concepto tan arcaico, tan limitante. Estamos desperdiciando nuestros mejores años biológicos en una rutina que nos está matando lentamente, día a día. Dejé mi copa de vino sobre la mesa con extremo cuidado, temiendo que si la soltaba de golpe se rompería, al igual que mi compostura. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral, vértebra por vértebra. Sabía hacia dónde iba esto. Había visto los artículos de revistas de estilo de vida que ella dejaba casualmente abiertos en la tableta sobre la mesa de centro, había escuchado sus podcasts sobre nuevos modelos relacionales. ¿A qué te refieres exactamente, Brenda?, pregunté, sintiendo que mi voz salía más débil de lo que hubiera querido. ¿Qué es lo que propones? ¿Divorcio? No, no seas dramático, el divorcio es un fracaso, soltó ella, moviendo la mano como quien espanta una mosca molesta. Propongo que abramos la relación, solo sexualmente, claro. Emocionalmente seguiremos siendo el uno para el otro, seremos la base, el puerto seguro al que siempre se vuelve. Pero necesitamos aire, Matías. Necesitamos experimentar, sentir esa chispa de lo nuevo, la adrenalina de la conquista. Conocer a otras personas sin culpas, sin mentiras, sin escondernos. Creo firmemente que eso nos salvaría. Creo que nos haría valorarnos más el uno al otro al ver lo que hay fuera. La miré en silencio durante un minuto eterno. Mi mente analítica, acostumbrada a desarmar mecanismos complejos de madera y cuerda para entender por qué no suenan, empezó a trabajar a toda velocidad, uniendo puntos. Brenda no era una persona impulsiva. Brenda era una estratega. Si me estaba proponiendo esto ahora, un jueves por la noche, con tanta seguridad, con argumentos tan pulidos y preparados, no era porque tuviera una inquietud filosófica sobre el amor libre. No era porque quisiera salir a buscar. Era porque ya tenía a alguien. Era porque ya había encontrado al candidato, o quizás ya lo estaba consumando, y necesitaba mi permiso explícito para legitimar una infidelidad, para limpiar su conciencia burguesa y no ser la mala de la historia si algún día la descubría. Quería ser infiel con licencia. ¿Y si yo no quiero?, pregunté, sintiendo un nudo apretado en la garganta que me dificultaba tragar. ¿Y si para mí nosotros somos suficientes? ¿Y si yo no necesito a nadie más? Entonces me temo que nos vamos a resentir, Matías, respondió ella, y hubo una amenaza velada y afilada en su tono dulce. Nos vamos a amargar, nos vamos a convertir en esos
esos matrimonios que se odian en silencio. Yo necesito esto. Y creo que tú también, aunque te dé miedo admitirlo por tu crianza conservadora. Estás todo el día encerrado en ese taller lleno de polvo con tus maderas viejas y tus barnices. Te has vuelto un ermitaño, un hombre de las cavernas. Salir al mundo te haría bien. Piénsalo. Si me amas de verdad, querrás que yo sea plena, que no me sienta enjaulada. Era una trampa retórica perfecta, una jaula de oro. Si decía que no, me convertía automáticamente en el carcelero inseguro, celoso y posesivo que coartaba la libertad de su esposa y condenaba el matrimonio al fracaso por su falta de visión. Si decía que sí, le daba luz verde, un pase libre para acostarse con quien quisiera mientras yo me quedaba en casa cuidando al perro e imaginando los detalles sórdidos. Pero en ese momento, el miedo paralizante a perderla, el miedo atroz a ver mi casa vacía, mi vida desmantelada y mi rutina destruida, fue más fuerte que mi dignidad masculina. Pensé, con la estupidez propia de los desesperados, que quizás era una fase, que quizás era una crisis de los 30 y tantos, que quizás si le daba libertad, ella vería que el mercado de citas era una selva hostil y que lo que tenía en casa era valioso, y volvería a mí renovada y agradecida. Está bien, dije finalmente, y mi voz sonó ajena, metálica, como si saliera de un gramófono roto en la otra punta de la habitación. Probemos, pero necesitamos reglas claras. Nada de exparejas, nada de traer a nadie a esta casa que es nuestro santuario, nada de amigos comunes y siempre, sin excepción, usar protección. Brenda sonrió, y fue una sonrisa radiante, triunfal, depredadora, que iluminó su rostro pero no llegó a sus ojos. Se levantó, rodeó la mesa con paso ligero, casi bailando, y me besó en la mejilla. Gracias por ser tan moderno y comprensivo, amor. Eres el mejor. Vas a ver que esto es lo mejor que nos podía pasar, nos va a revitalizar. No pasó ni una semana, ni siquiera 5 días completos, antes de que la realidad me golpeara con la fuerza cinética de un tren de carga descarrilado. El viernes siguiente, Brenda se arregló más de lo habitual, más de lo que se había arreglado para mí en los últimos 3 años. Se puso un vestido negro ajustado, corto, que resaltaba sus piernas y que yo no recordaba haber visto, se maquilló con un esmero profesional, delineando sus ojos con precisión, y se perfumó tanto que el aroma floral y costoso quedó flotando en el pasillo mucho después de que se fuera, como un fantasma de su presencia. No me esperes despierto, Matías, me dijo desde la puerta, revisando su bolso de marca para asegurarse de llevar el labial y, supuse con náuseas, los preservativos. Voy a tomar algo con unas amigas del trabajo y, bueno, ya veremos qué pasa, si la noche fluye. Es parte del acuerdo, ¿no? No hagas preguntas si llego tarde. Salió. Escuché el sonido seco de la puerta al cerrarse y luego el motor de su coche alejarse por la calle silenciosa. Me quedé solo en la sala, sentado en el sofá de cuero, con la televisión encendida sin volumen proyectando luces azules sobre mi cara, sintiéndome el hombre más patético, cornudo y miserable del planeta. Sabía perfectamente que no iba con amigas. Iba con él, con el motivo, con la causa y el efecto de toda esta farsa de modernidad. Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, mirando el techo, imaginando dónde estarían, qué estarían bebiendo, qué estarían haciendo. Las imágenes mentales eran una tortura autoinfligida. A las 3:40 de la madrugada, escuché la llave girar en la cerradura con suavidad. Brenda entró, caminando de puntillas, intentando no hacer ruido. Me hice el dormido, respirando rítmicamente, dándole la espalda a su lado de la cama. Ella se desvistió en la oscuridad, se metió bajo las sábanas oliendo a cigarrillo. Ella no fumaba, a alcohol y a una loción masculina barata, dulzona y almizclada que se me quedó grabada en la nariz. Se durmió al instante, con una respiración profunda, pesada y satisfecha. Yo me quedé mirando la oscuridad hasta el amanecer, sintiendo como el odio, la impotencia y la tristeza se mezclaban en mi estómago como un ácido corrosivo que me quemaba las entrañas. Las semanas siguientes fueron una tortura china refinada. Brenda vivía en una nube rosa. Estaba feliz, radiante, tarareaba canciones de moda por la casa, era amable conmigo, pero de una forma condescendiente y maternal, como se trata a un niño lento o a una mascota querida pero molesta. Salía 2 o 3 veces por semana, siempre con la misma rutina de arreglarse y perfumarse. Yo, en cambio, me hundía en un pozo de depresión funcional. Intenté, por puro orgullo herido y para no quedarme atrás, usar las aplicaciones de citas que ella me había recomendado con tanto entusiasmo cínico. Bájate Tinder, Matías, te va a encantar, es súper divertido, hay mucha gente interesante, me decía mientras se pintaba los labios para salir con otro. Fue un desastre absoluto. Soy un hombre de tiempos lentos, de madera y cuerdas, de conversaciones reales mirando a los ojos, de tacto y paciencia. El mercado de la carne digital, con sus deslizamientos rápidos y sus juicios superficiales de un segundo, me pareció deprimente y vacío. Tuve un par de citas mediocres con mujeres que parecían tan rotas como yo, que no paraban de hablar de sus exmaridos psicópatas o que miraban el reloj cada 5 minutos. Regresaba a casa sintiéndome más vacío, solo y viejo que antes, confirmando mi sospecha de que yo no estaba hecho para ese mundo moderno y desechable. Brenda, por supuesto, notaba mi fracaso con satisfacción disimulada y lo usaba para alimentar su ego y justificar su propia conducta. ¿Nadie interesante todavía, Mati? Ay, pobre. Bueno,
ten paciencia, el mercado está difícil. No todos tienen la suerte que tuve yo, digo, la suerte de conectar tan rápido con alguien afín. Ahí estaba, el desliz freudiano, la suerte que tuve yo. Confirmaba, sin lugar a dudas, que no estaba buscando en el mercado, sino que ya había encontrado antes de abrir la tienda. Empecé a investigar discretamente, movido por una curiosidad masoquista. No tuve que esforzarme mucho ni contratar detectives. No tuve que hackear su teléfono ni instalar programas espía. Un día, dejó su portátil personal abierto en la mesa de la cocina mientras se duchaba. Simplemente vi las notificaciones emergentes en la esquina de la pantalla. Un tal Mauro le escribía por Telegram. Anoche fue increíble, Beba, me dejaste loco, no puedo caminar. ¿Cuándo se va de viaje el aburrido de tu marido para que podamos vernos en tu casa y estrenar esa cama? Cerré la computadora con suavidad, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Me temblaban las manos. Mauro. Busqué el nombre en sus seguidores de Instagram. Fue fácil. Era un tipo de su gimnasio exclusivo. Un entrenador personal de 28 años, 10 años menor que yo, lleno de músculos inflados, tatuajes tribales en los brazos, dientes blanqueados y fotos frente al espejo del baño haciendo poses ridículas. Era todo lo contrario a mí en cada aspecto concebible. Yo era madera, barniz, música clásica, libros y silencio reflexivo. Él era proteína sintética, reggaetón a todo volumen, ruido, narcisismo y superficialidad. Eso era lo que Brenda quería. Eso era lo que le faltaba en nuestra vida. Me sentí humillado, viejo, aburrido y descartable como un violín roto. Pero entonces, el universo, que a veces tiene un sentido del humor retorcido, cruel pero extrañamente justo, decidió equilibrar la balanza cósmica de una manera que yo jamás habría podido prever. Una tarde lluviosa y gris de martes, cuando el cielo parecía que se iba a caer sobre la ciudad, la campana de bronce de la puerta de mi taller sonó con un repique claro. Levanté la vista de mi banco de trabajo, ajustándome las gafas llenas de polvo de madera. En la entrada, de pie sobre el felpudo, estaba una mujer empapada, luchando con un estuche de violonchelo enorme de fibra de carbono blanco y un paraguas que se había dado vuelta por el viento. ¿Es aquí la lutería?, preguntó, con una voz que tenía música propia, una cadencia suave y profunda que contrastaba con el ruido de la lluvia. Sí, pase, por favor, pase, dije, dejando mis herramientas, sacudiéndome el delantal y acercándome rápidamente a ayudarla con el estuche pesado. Se quitó la capucha del impermeable amarillo y me quedé paralizado por un segundo, conteniendo la respiración. No era una belleza de revista retocada y artificial como Brenda. Era una belleza clásica, atemporal, casi renacentista. Tenía el cabello oscuro, largo y rizado, pegado a la frente por la lluvia, ojos grandes y expresivos de color miel con motas verdes, y una elegancia natural en sus movimientos, incluso estando mojada y cargada. Me llamo Elena, dijo, extendiendo una mano fría y fina. Me recomendaron mucho su trabajo en el conservatorio. Soy sellista, toco en la orquesta sinfónica de la ciudad. Mi instrumento tuvo un accidente terrible. Un compañero tropezó en el ensayo y creo que se ha roto el alma. El alma, para los que no saben de lutería, el alma es una pequeña pieza cilíndrica de madera de abeto que va encajada a presión dentro de los instrumentos de cuerda, conectando la tapa superior con el fondo. Es la pieza que transmite la vibración de las cuerdas a todo el cuerpo del instrumento. Sin el alma, el instrumento es una caja muda, muerta. Es, literalmente, el corazón del sonido. Déjeme ver, por favor, dije, con reverencia profesional. Abrimos el estuche sobre la mesa grande acolchada. Era un sello magnífico, imponente, de autor italiano, probablemente de principios del 1700 por el barniz y la forma de las Fs. Pero tenía una fractura fea y dolorosa en el costado y, efectivamente, el alma se había desplazado y caído dentro. Tiene arreglo, dije después de examinarlo con mi linterna y mis espejos, pasando mis dedos por la madera herida con suavidad. Pero va a llevar tiempo. Es un trabajo mayor y delicado. Hay que abrirlo, despegar la tapa, reforzar la fractura por dentro con parches de madera, volver a colocar el alma, cerrar. Es como una cirugía a corazón abierto. Tengo tiempo, dijo ella, mirándome a los ojos con una intensidad que me atravesó. No me importa cuánto tarde. Solo quiero que quede bien. Es mi voz, Matías. Sin él, no puedo hablar, no puedo expresarme. Es mi compañero. Esa frase me golpeó. Es mi voz. Entendí perfectamente, en un nivel visceral, lo que sentía. Yo me sentía igual, sin voz en mi propia vida. Elena empezó a venir al taller regularmente para ver el progreso de la restauración. Al principio eran visitas cortas, estrictamente profesionales, para ver fotos del interior o discutir el tipo de barniz. Pero poco a poco, imperceptiblemente, se fueron alargando. Me traía café caliente en un termo los días de frío. Se quedaba sentada en un taburete viejo en la esquina, observándome trabajar en silencio durante horas, respetando mi concentración, leyendo un libro o simplemente mirando cómo la viruta salía del cepillo. Y cuando hablábamos de verdad. No de chismes, no de dinero, no de apariencias. Hablábamos de música, de la estructura de las fugas de Bach, de la historia de los barnices antiguos, de la soledad que se siente en medio de una multitud, de los miedos. Descubrí que Elena estaba divorciada hacía 2 años. Su historia era dolorosa, su exmarido la había dejado repentinamente por una compañera de trabajo 20 años más joven, dejándola con la casa vacía y los planes rotos. Entendía el dolor. Entendía la sensación de ser reemplazado como un objeto obsoleto. Pero a diferencia de mí, ella había sanado, había hecho el duelo. Tenía
Tenía una luz interior, una serenidad y una sabiduría que yo envidiaba y deseaba desesperadamente. Un día, mientras le explicaba cómo estaba ajustando el puente nuevo de su sello para mejorar la proyección, nuestras manos se rozaron sobre la madera. Fue eléctrico. No fue la chispa lujuriosa, rápida y barata que Brenda buscaba en los bares con su entrenador. Fue una conexión profunda, cálida, tectónica, como encontrar un hogar con la chimenea encendida después de estar perdido en la tormenta de nieve durante años. Matías, dijo ella suavemente, sin retirar la mano, tienes una tristeza en los ojos que no te corresponde. Eres un hombre que crea belleza con sus manos, que cura instrumentos. No deberías estar roto tú mismo. Me derrumbé. Le conté todo. Le conté sobre Brenda, sobre la humillante relación abierta, sobre Mauro, sobre cómo me sentía un mueble viejo y estorboso en mi propia casa, sobre cómo había perdido mi hombría y mi dignidad. No me juzgó. No me dio consejos vacíos de autoayuda. Simplemente me escuchó con atención plena y me tomó la mano con fuerza. Esa relación no está abierta, Matías, dijo ella con firmeza. Esa relación está rota, muerta. Ella abrió la puerta para salir, no para dejar entrar aire fresco. Tú mereces a alguien que te elija a ti, y solo a ti, todos los días, sin dudas. No mereces a alguien que te tenga como plan de respaldo, como red de seguridad mientras salta al vacío con otro. Esa noche, Elena y yo no nos acostamos. No fue necesario el sexo para saber que nos habíamos enamorado irremediablemente. Nos besamos en el taller, rodeados de virutas de madera, olor a resina y herramientas antiguas. Fue un beso lento, tierno, exploratorio, lleno de promesas tácitas y de un respeto infinito. Sentí que mi propia alma, como la del sello que reparaba, volvía a su lugar y empezaba a vibrar de nuevo. Empecé a cambiar, no porque quisiera impresionar a Brenda o competir con Mauro, sino porque Elena me hacía querer ser mejor para mí mismo y para ella. Me compré ropa nueva, pero de mi estilo, camisas de lino, pantalones bien cortados, elegante y sobria. Me corté el pelo en una barbería de verdad. Empecé a sonreírle al espejo. Dejé de esperar a Brenda despierto como un perro fiel. Dejé de preguntarle cómo le había ido con ansiedad. Simplemente, dejé de orbitar alrededor de ella. Dejé de ser su satélite. Brenda, en su narcisismo cegador, tardó en darse cuenta. Estaba demasiado ocupada y embriagada con su aventura adolescente con Mauro. Pero eventualmente, notó el cambio de energía. Notó que yo ya no estaba deprimido ni suplicante. Notó que salía más, iba a ver los ensayos de la orquesta de Elena, íbamos a cenar a lugares tranquilos y escondidos, caminábamos por el parque hablando durante horas. Y, sobre todo, notó que yo era feliz, y que esa felicidad no dependía de ella. Una noche, Brenda llegó temprano, inusualmente temprano. Eran las 9. Mauro le había cancelado a última hora, algo que empezaba a ser frecuente, según había escuchado involuntariamente en sus llamadas furtivas y discusiones susurradas en el baño. Me encontró en la cocina, tarareando una sonata de Bach mientras preparaba una cena ligera y sofisticada para mí solo, con una copa de vino en la mano. ¿Y esa alegría?, preguntó, dejando las llaves con fuerza sobre la encimera, con un tono de sospecha y molestia. ¿Ganaste la lotería o qué? No, dije tranquilamente, sin dejar de cortar el pan con el cuchillo de sierra. Simplemente tuve un buen día en el taller. El trabajo fluye. ¿Saliste con alguien?, inquirió, acercándose a mí, invadiendo mi espacio para olerme, buscando rastros de perfume de mujer, buscando la culpa. Sí, respondí, girándome y mirándola a los ojos sin miedo, con una calma que la desconcertó. He estado viendo a alguien, tal como propusiste tú misma hace meses. Brenda se quedó helada, con la boca entreabierta. Se suponía que yo era el perdedor en este acuerdo, el mártir. Se suponía que yo debía estar aquí esperándola, marchitándome, agradecido por las migajas de su atención cuando ella regresara de sus aventuras. La idea de que yo pudiera ser deseable para otra persona, de que yo pudiera tener una vida propia, no entraba en su ecuación de poder. Ah, mira tú, qué sorpresa. ¿Y quién es? ¿Alguna clienta aburrida del taller? ¿Una bibliotecaria? Es una mujer increíble, dije, y no pude evitar que una sonrisa genuina se dibujara en mi rostro. Es inteligente, culta, talentosa, hermosa y, sobre todo, es real. Vi físicamente como los celos le subían por el cuello como una marea roja y caliente. La hipocresía era palpable, espesa. Ella podía tener a su entrenador de gimnasio joven y musculoso, podía revolcarse con él, pero la idea de que yo tuviera una conexión emocional profunda con alguien la aterraba, porque en el fondo, Brenda sabía que lo nuestro era conveniencia y seguridad para ella, pero si yo encontraba algo real y profundo, su seguridad financiera y emocional se desplomaba como un castillo de naipes. Bueno, recuerda las reglas que pusimos, dijo bruscamente, cruzándose de brazos, defensiva. Nada de sentimientos, Matías. Es solo sexo, diversión, no te confundas. Las reglas las pusiste tú para protegerte a ti y a tu conciencia, Brenda, dije, volviendo a mi cena y dándole la espalda. Yo no prometo nada. El corazón no firma contratos ni lee letras pequeñas. A partir de ese día, la dinámica de poder en la casa cambió drásticamente, girando 180 grados. La relación de Brenda con Mauro empezó a hacer aguas por todas partes. Resulta que Mauro no quería nada serio ni complicado. Quería una mujer casada, solvente, que le pagara las cenas, los hoteles y le diera regalos, pero que no le exigiera compromiso ni tiempo de calidad. Cuando Brenda empezó a demandar más atención, más presencia y más validación porque se sentía insegura conmigo y con mi nueva independencia, Mauro se alejó. Empezó a dejarla en visto en WhatsApp durante horas o días. Empezó a poner excusas baratas. Empezó a verse con otras. Mientras tanto, mi relación con Elena florecía como un jardín bien cuidado. Ya no era solo una aventura permitida por un contrato
contrato matrimonial absurdo. Era amor adulto y maduro. Elena me respetaba, admiraba mi trabajo, me cuidaba, me escuchaba. Me di cuenta, con dolor pero con claridad, de que había estado viviendo de sobras emocionales durante años, alimentándome de migajas. Un viernes por la noche, llegué a casa tarde después de un concierto de Elena en el teatro principal. Estaba flotando en una nube de música y besos. Brenda estaba en el sofá, a oscuras, llorando con una copa de vodka en la mano y la botella medio vacía en la mesa. Se veía demacrada, el maquillaje corrido, las ojeras marcadas. ¿Qué pasa?, pregunté, por cortesía básica más que por interés real. Es un idiota, un imbécil, sollozó ella, con voz pastosa. Mauro es un poco hombre. Me llamó para decirme que necesita espacio, que soy demasiado intensa, que lo agobio. Después de todo lo que hice por él, abrí mi matrimonio por él, arriesgué todo. Me quedé mirándola desde la entrada de la sala. Ahí estaba la confesión explícita que yo ya sabía pero que necesitaba oír. No abrió el matrimonio por nosotros, ni por la filosofía del amor libre. Lo abrió específicamente por él. Lo siento, dije fríamente, sin moverme. Son los riesgos del juego que quisiste jugar. Apostaste y perdiste. Matías, ven aquí, por favor, dijo ella, palmeando el sofá a su lado, cambiando de táctica instantáneamente. Se secó las lágrimas y intentó poner esa cara de víctima seductora que antes funcionaba conmigo como un hechizo. Abrázame, te extraño. Creo que esto de la relación abierta fue un error, una confusión. Quiero cerrarla. Quiero que volvamos a ser tú y yo, como antes. Ya me divertí, ya vi lo que hay afuera y es una basura, no vale la pena. Tú eres el hombre de mi vida, mi esposo. Cancelemos todo esto. Deja a esa mujer con la que sales, sea quien sea, y volvamos a la normalidad. Me quedé de pie en medio de la sala, sintiendo una mezcla de asco y pena. La audacia de su propuesta me dejó sin aliento. Quería cerrar la relación no porque me amara, no porque se hubiera dado cuenta de mi valor, sino porque su plan A, Mauro, había fallado estrepitosamente y ahora quería asegurarse de que su plan B, yo, el seguro, el proveedor, no se escapara por la puerta. Quería quitarme mi felicidad recién encontrada para asegurar su comodidad y su ego. No, dije. Una palabra simple, corta, pero con el peso de una tonelada. ¿Qué?, preguntó ella, parpadeando, incrédula, como si le hubiera hablado en otro idioma. Dije que no, repetí, sintiendo una fuerza nueva y desconocida en mi voz. No puedes cerrar esto como si fuera un grifo solo porque te salió mal la jugada y te quedaste sin agua. No soy un juguete que guardas en el cajón cuando te aburres y sacas cuando te sientes sola o rota. Pero Matías, soy tu esposa. Tenemos una historia. Te estoy diciendo que te elijo a ti por encima de todos. Me eliges porque él no te eligió a ti, Brenda. Soy tu premio de consolación. Y ya no estoy interesado en ese puesto. He renunciado. Se levantó del sofá, tambaleándose por el alcohol, furiosa, con la cara descompuesta. ¿Te crees muy valiente ahora porque tienes a una cualquiera que te sube el ego masculino? Esa mujer te va a dejar en cuanto se aburra de tus virutas y tus silencios. Yo soy la que ha estado contigo 10 años. Yo te conozco. Yo construí esta vida contigo. Tú destruiste esta vida. Corregí con calma. Tú abriste la puerta de par en par. Y al abrirla, me mostraste la salida. Y me mostraste que merezco algo mucho mejor que esto. Te prohíbo que la veas, gritó ella, histérica, lanzando la copa contra el suelo. Si no terminas con ella ahora mismo, te pido el divorcio. Te voy a quitar todo. Hubo un silencio sepulcral en la casa. Un silencio pesado, denso. Miré alrededor de la sala que habíamos decorado juntos. Los muebles de diseño, los cuadros que elegimos, los recuerdos vacíos de una vida que ya no existía. Y luego pensé en mi taller, en el olor a madera, en Elena tocando el sello recién reparado con los ojos cerrados, en la paz, en la verdad. Adelante, dije. Pide el divorcio. De hecho, hazlo mañana mismo. Me ahorras el trámite y el dinero del abogado. Brenda se quedó boquiabierta, paralizada. Nunca esperó eso. Esperaba que yo me arrastrara, que le rogara, que llorara, que agradeciera de rodillas que la reina hubiera decidido volver a su trono y perdonarme. Matías, no hablas en serio, estás confundido, estás enojado. Estoy más lúcido que nunca en mi vida. Me voy, Brenda. Esta noche duermo en un hotel. Mañana vendré por mis cosas, mi ropa y mis herramientas. Habla con tu abogado. Yo hablaré con el mío. Se acabó. Subí a la habitación principal, saqué una maleta de viaje y empecé a empacar lo básico con movimientos rápidos. Ella me siguió escaleras arriba, llorando, gritando, amenazando, rogando. Pasó de la ira a la súplica en segundos, un espectáculo degradante. Se agarró de mi pierna mientras yo bajaba las escaleras con la maleta, arrastrándose. No me puedes dejar. Te amo. Fue un error. Perdóname, Matías. Vamos a terapia. Me solté de su agarre con suavidad pero con una firmeza absoluta. No te perdono, Brenda. No porque tenga rencor, sino porque ya no me importa lo suficiente como para odiarte. La indiferencia es el final real. Simplemente, se acabó. Salí de la casa. El aire de la noche nunca había olido tan limpio, tan fresco, tan lleno de posibilidades. Subí a mi camioneta y conduje. No fui a un hotel. Fui a casa de Elena. Llamó a la puerta a medianoche, suavemente. Ella abrió, envuelta en una bata de seda azul, con cara de sueño y el pelo revuelto. Al ver mi maleta en el suelo y mi cara de agotamiento emocional, entendió todo sin necesidad de palabras. No hizo preguntas estúpidas. Solo abrió los brazos y me dejó entrar en su vida y en su hogar. El proceso de divorcio fue feo, largo y
doloroso. Brenda intentó todo lo posible para hacerme daño. Intentó quedarse con la mitad del valor de mi taller, intentó difamarme con amigos comunes diciendo que yo la había engañado primero, intentó poner a mi propia familia en mi contra. Pero la verdad tiene un peso propio, una gravedad que no se puede negar. La gente sabía. Mauro, despechado o simplemente hablador y fanfarrón, había contado su versión de la historia en el gimnasio a quien quisiera oírla. Todos sabían que ella había abierto la relación para estar con él y que le había salido el tiro por la culata de manera espectacular. Yo me mantuve estoico, en silencio. Me concentré obsesivamente en mi trabajo y en Elena. Restauramos el sello juntos, pieza por pieza, y en el proceso, restauramos mi vida y mi capacidad de amar. 6 meses después, la firma final del divorcio fue el último acto de esta tragedia. Nos vimos en el juzgado familiar. Brenda se veía mal. Había perdido peso, se veía amargada, las líneas de expresión marcadas por la rabia constante, envejecida. Estaba sola. Mauro había desaparecido del mapa, bloqueándola de todas partes, y sus amigas de fiesta se habían cansado de su drama continuo y su negatividad. Yo llegué con Elena, no para restregárselo, no por venganza, sino porque ella era mi compañera, mi soporte. Elena me esperó afuera de la sala, respetuosa. Cuando salí y Brenda me vio, intentó una última jugada desesperada en el pasillo. «¿Te ves bien, Matías?», dijo, con voz temblorosa y ojos llorosos. «¿Tú también?», mentí por educación y piedad. «¿Eres feliz con ella?», preguntó, mirando hacia la puerta de vidrio donde se veía la silueta de Elena esperando bajo el sol. «Soy feliz conmigo mismo, Brenda. Ella solo comparte esa felicidad y la multiplica. ¿Hay alguna posibilidad de que en el futuro?». «No», la corté antes de que terminara la frase. «Cuídate, Brenda. Sé feliz». Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Elena me tomó de la mano al verme. Sus dedos eran fuertes, callosos por las cuerdas del sello, reales, cálidos. «Vamos a casa», dijo ella con una sonrisa. «Vamos a casa», respondí. Esa noche, en la intimidad de mi taller iluminado por velas, Elena tocó la primera suite de Bach para violonchelo solo en el instrumento que yo había restaurado con mis propias manos. El sonido era profundo, resonante, perfecto, lleno de matices y colores. Llenó cada rincón del espacio, vibrando en las paredes, borrando cualquier eco del pasado y cualquier dolor residual. Mientras la veía tocar, con los ojos cerrados y entregada completamente a la música, entendí que Brenda, en su egoísmo, me había hecho el favor más grande de mi vida. Al abrir la relación, me había liberado de una jaula que yo ni siquiera sabía que tenía candado. Ella quiso jugar con fuego, pensando que podía controlar la llama, y terminó quemando su propia casa hasta los cimientos. Yo, entre las cenizas de ese incendio, encontré un diamante en bruto, y no pensaba soltarlo nunca. Un año más tarde, me enteré por un conocido en común que Brenda seguía soltera, saltando de relación fallida en relación fallida, buscando esa chispa mágica que nunca encontraba, hablando mal de mí a quien quisiera escuchar en los bares, atrapada en su propio ciclo de insatisfacción crónica. Yo, por mi parte, estaba demasiado ocupado viviendo una vida real, llena de música, madera, virutas y amor honesto, como para prestar atención a los fantasmas del pasado. A veces, la mejor venganza no es hacer nada contra quien te lastimó, no es gritar ni pelear. La mejor venganza es ser inmensamente feliz, pleno y libre lejos de su alcance. Y vaya que lo era.